Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué placer poder estar con ustedes disfrutando este día. El gozo de poder volver a estar juntos, el gozo de volver a abrir las escrituras, el gozo de seguir creciendo en la palabra de Dios. Qué bueno es que usted y yo podamos estar conectados con el propósito de Dios, el cual es perfeccionarnos, el cual es llevarnos a la plenitud, a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Y doy gracias a Dios porque Él quiso llamarnos. Él quiso obrar en nosotros la salvación. Él quiso ponernos en Cristo y ahora Él nos está discipulando, nos está formando, nos está criando como hijos delante de Él y como siervos de nuestro Señor Jesucristo y preparándonos para ser la amada esposa del Cordero. Seguimos estudiando sobre el hogar y hoy vamos a mirar otra pequeña serie sobre el hogar, sobre la armonía en el hogar, cómo vivir en armonía en el hogar. La verdad es que la armonía nos está faltando a todos. Y un hogar sin armonía, una vida sin armonía, una congregación sin armonía, una sociedad sin armonía es una sociedad en caos. Y es triste decirlo, pero nuestros hogares están en caos. La vida de los seres humanos está en caos porque de alguna manera no hay armonía. Y las cosas que realmente contribuyen a la armonía no las estamos desarrollando en nuestra vida. Así que bienvenidos a este tema sobre la armonía. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que obre en nosotros esa armonía que tiene Él en su unidad trinitaria. Esa armonía que disfruta el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa armonía que Él quiere que nosotros tengamos y de hecho por el Espíritu es posible tenerla, que realmente se dé en nosotros. Que no lo tengamos como un deseo, sino realmente como la voluntad de Dios para nosotros y como una meta continua en nuestra vida todos los días. Pero que esa armonía empiece primeramente entre tú y Dios, porque Dios la tiene con nosotros por el Espíritu, pero nosotros no la disfrutamos porque la mayoría, de alguna manera, estamos viviendo en nuestros propios deseos. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio. Soberano Dios, Dios eterno, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y confiados en el obrar de tu Espíritu Santo y en el conocimiento que tú nos has regalado acerca de las Escrituras, nos acercamos a ti con confianza. Nos acercamos a ti, oh Dios, clamando delante de ti por nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, porque sabemos que en Él tú nos escuchas, porque tú lo escuchas a Él. Y Él nos prometió que todo lo que pidamos a ti, oh Dios, en su nombre, tú lo harás. Y hoy en el nombre de Jesús clamamos por misericordia para vivir una vida armoniosa. Contigo, Dios, delante de ti, en nuestra casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra sociedad. Una vida de armonía, Dios, para cada congregación. Una vida de armonía para tu pueblo, Dios. Una vida, Dios, que realmente te agrade, te complazca, te glorifique, Señor. Una vida en la cual nuestros deseos personales mueran, Dios, para que podamos hacer lo que es correcto, lo que es bueno para los demás, lo que es bueno delante de ti. Sé propicio, Dios, a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos que hoy estamos delante de ti. Para cada uno de los que van a escuchar, Dios, estas palabras. Y oro para que llegue no solo a los oídos de las personas, sino al corazón de cada uno. Y que tu Espíritu Santo las grabe, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, haga que se hagan vida en nosotros, que realmente se conviertan en un patrón de vida, un patrón de conducta todos los días. Clamo esto para mí, para mi vida, para mi hogar, para la congregación donde tú me has puesto y para la iglesia en general. Nos alegramos de estar en tus manos y gracias, Dios, porque tú obras y nos enseñas y nos permites ser instrumentos de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando de la armonía, el Salmo 133, versículo 1 y 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía realmente es un tema que muestra la escritura de Génesis y Apocalipsis. De hecho, todo fue hecho al principio en armonía. Todo fue hecho realmente en mutuo acuerdo. Todas las cosas funcionaban perfectamente. Todas ellas se entrelazaban, todas ellas funcionaban, todas ellas caminaban juntas, todas ellas realmente honraban al Dios armonioso, al Dios que está en mutuo acuerdo, el Dios que realmente vive en unidad perfecta.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La mayoría de nuestra vida, nuestros hogares, nuestra sociedad y nuestras congregaciones no disfrutan la bendición de Dios como tal, aunque la tenemos, no la disfrutamos porque no hemos aprendido a vivir en armonía unos con otros. Desafortunadamente, cada día en los tiempos en que vivimos, los cuales son peligrosos, cada uno está buscando de alguna manera más y más su propio beneficio, sin importar el resto. De hecho, usamos a los demás para nuestro propio beneficio. Todos de alguna manera estamos tratando de que todo nos salga bien a nosotros, a veces sin importar cómo le va al otro. Y esto sucede en el seno del hogar. Y es triste que cada varón de alguna manera busque su bienestar usando a su esposa y sus hijos. O cada esposa busque su bienestar usando a su esposo y sus hijos. O cada hijo busque su bienestar usando a sus padres. Lo mismo en los colegios, lo mismo en las empresas, lo mismo en la sociedad, lo mismo en el gobierno, lo mismo en cualquier área de este mundo. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender y reflexionar acerca de cuál es mi papel en la vida armoniosa de nuestro hogar. El hogar es la célula más importante de la sociedad y también es la célula más importante de la congregación, de la iglesia. El presente y el futuro en la familia y en cada uno de sus miembros en particular depende de la armonía que haya en cada uno de sus miembros. Por el mundo caminan hombres y mujeres, padres e hijos con vidas completamente amargadas, completamente destruidas, porque no hubo armonía en el hogar donde se criaron, el hogar donde alguna vez nacieron, estuvieron y se formaron. La mayoría de nosotros venimos de hogares que se han desintegrado. Venimos de hogares donde nunca hubo armonía, donde los conflictos, las guerras y los pleitos han sido el diario vivir de todos. Y estamos en tiempos peores todavía, porque cada día los hogares son un caos, son un campo de guerra, son un campo de batalla, son un campo de conflicto. Ahora, por otra parte, las congregaciones cristianas son el reflejo de los hogares que las constituyen. Cada iglesia está integrada por familias y cada iglesia, cada congregación, cada comunidad cristiana de alguna manera es fuerte o débil según sean las familias que las integran. Por lo general, siempre he compartido este pensamiento, es que las iglesias por lo general no tienen conflictos, tienen familias conflictivas. Las iglesias no tienen problemas, tienen personas o miembros problemáticos. Una iglesia será bendecida, una iglesia será arruinada de acuerdo con la calidad de las familias que la componen. Necesitamos familias que realmente vivan en armonía para tener una familia o una iglesia realmente animada, alegre, comprometida con el Señor y en constante crecimiento y proyectada hacia el mundo perdido. Si no hay armonía en un hogar, esas personas no aportan armonía a la iglesia. Si la familia como tal no es bendecida, esas familias no aportan bendición en la congregación. Y cada familia de alguna manera aporta o cada persona aporta lo que ella es en su propia casa. Por eso Dios prueba a todos sus siervos, prueba a todos sus llamados en el hogar. En el hogar es donde calificamos como varones, donde califican como esposas, donde calificamos realmente como siervos. Y vamos a la primera carta del apóstol Pedro para leer un texto maravilloso, que es el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Porque la vida espiritual de la familia y de la iglesia se manifiesta en las relaciones diarias. Y la verdad tenemos que confesar que nuestras relaciones diarias no siempre son las mejores. A veces son caóticas. Lo que una familia o iglesia emprenda tiene éxito o fracaso dependiendo del trato que haya entre los miembros que la componen. Por eso leamos las escrituras y miramos este texto pensando en la armonía y la responsabilidad que cada uno de nosotros como miembros de una familia tiene para que realmente todas las cosas vayan adelante, en especial para que le demos la gloria a Dios y disfrutemos el privilegio de estar en sus manos. Dice Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres estás sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Este maravilloso texto, como muchos, realmente nos están mostrando las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios para que haya armonía realmente en el hogar, en la familia, en la vida de cada uno y en toda clase de relación. Dios muestra cómo una mujer puede ganarse un varón, cómo un varón puede tener paz con su esposa. Y finalmente, como dice el versículo 8, todos sin excepción, tenemos que aprender a hacer todo de un mismo sentir. Y para que todos seamos de un mismo sentir, debe haber armonía. Y la armonía se da cuando realmente todos morimos a nuestros deseos y empezamos a hacer la voluntad de uno solo. Y en este caso es la voluntad de Dios, no la voluntad del varón o de la mujer o de los hijos, sino la voluntad de Dios. Cuando hay una sola cabeza, las cosas funcionan. Cuando hay uno solo que guíe, las cosas funcionan, pero cuando todo el mundo quiere mandar, cuando todo el mundo quiere hacer y cuando todo el mundo de alguna manera quiere que se hagan las cosas a su manera, las cosas no funcionan, se forma un caos, se forma una guerra. Por eso dice el texto, sé todo del mismo sentir. Y para que haya armonía tenemos que ser compasivos, ser pacientes, tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que menguar a nosotros mismos, tenemos que retroceder, tenemos que ceder. Y dice, amándoos fraternalmente. Ese es el amor de familia, en el cual no pienso en el bien mío, sino en el bien del conjunto completo, de la familia completa. Y dice, misericordiosos, o sea, pasando por alto las faltas de otros, no tomando venganza, para poder ser amigables los unos con los otros y realmente vivir como familia. El versículo 9 dice, no devuelvan mal por mal, porque este es el reaccionar natural del ser humano pecador. Devolver mal por mal, puño por puño, ojo por ojo, no. Dice tampoco maldición por maldición. Si hablan mal de ti, no hablen mal de la persona que habla mal de ti, sino por el contrario, dice bendiga, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredase bendición. Nosotros hemos sido bendecidos con la bendición que Dios le dio a Abraham. Hemos sido bendecidos en Cristo. Y la Biblia es muy clara, nuestras bendiciones son bendiciones espirituales, bendiciones que trascienden esta vida terrenal y van más allá y duran por los siglos de los siglos. Por eso la conclusión en el versículo 10 es que el que quiera amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su propia lengua y debe refrenar sus propios labios para no hablar engaño, para no engañar. Nuestros pies deben apartarse del mal. Y nuestra vida debe estar dispuesta para hacer siempre el bien, buscar la paz y seguirla, porque esto es lo que contribuye realmente a una vida de armonía, a una vida que realmente hace que vivamos en paz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre su pueblo, y sus oídos están atentos a sus oraciones, así que podemos clamar y pedirle esto al Señor. Jesús dice, pedid y se os dará. Nosotros nos quejamos mucho, pero poco pedimos. Como dice el libro de Santiago, ustedes piden, sí, pero piden mal, porque la mayoría de nuestras peticiones son quejas, son reclamos o son gustos personales. No son peticiones que realmente adoren a Dios y contribuyan para el bien de todos. Pero los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones, pero también el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y qué es hacer el mal? Sencillamente buscar mi propio beneficio. Ser una persona que no contribuye con la armonía de la familia es actuar mal, pensar mal, vivir mal. Realmente los que hacen el mal viven para sí.
Los que hacen el bien viven para la gloria de Dios y para la bendición de todos los demás. Si nosotros queremos hablar de armonía, cuando hablamos de armonía, básicamente la palabra armonía o armonizar, porque esa palabra armonía viene del término armonizar, que realmente en el significado bíblico y original quiere decir sonido o canto. Y es allí realmente en el canto donde se ve la armonía, es en la música donde se ve la armonía. Y por lo general quiere decir junto a o junto con o en compañía de. Cuando yo vivo en armonía, vivo unido a, vivo realmente en compañía de. Las notas se unen la una a la otra en una métrica perfecta para producir sonidos agradables. Esto es lo que se llama básicamente armonía. Cuando todos están en mutuo acuerdo, cuando hay una conveniencia, cuando hay una unidad perfecta en cada uno en su línea perfecta para que realmente todo suene bien. Hay varios versículos en la Biblia y vamos a mirarlos que de alguna manera tratan este asunto de la armonía en todos los aspectos, porque realmente la armonía se puede trabajar y se trabaja en todos los aspectos. Toda la creación tiene armonía. Un día con otro día tiene armonía. Las horas son armónicas, son precisas. El tiempo, todo se mueve, el sol, la luna, las estrellas, todo se mueve de manera armónica. Los planetas giran alrededor del sol de una manera precisa, de una manera armónica, de tal manera que el día empieza y termina con los mismos horarios, con los mismos momentos. Vamos al libro de Mateo, por favor. Vamos al libro de Mateo capítulo 18. Vamos a mirar algunos textos que tienen que ver con la armonía. Y anhelo de todo corazón que Dios esté colocando interés en tu corazón y que realmente esté armonizando nuestros corazones para poder comprender las Escrituras. En Mateo capítulo 18, el versículo 19 dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, esto es, se armonizan en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La mayoría no recibimos porque cada uno está pidiendo lo suyo, no está pidiendo para el bien común. Y en especial como iglesia, usted y yo tenemos que aprender a pensar que no soy único, soy parte de un cuerpo, solo soy una célula de un cuerpo. Y que realmente las células no trabajan para sí, trabajan para el cuerpo. Por lo tanto, cada miembro del cuerpo, cada organismo del cuerpo pide para el bien del cuerpo, no para el bien propio, sino para el bien común. Y ese texto es maravilloso, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, si se armonizaren en lo que quieren, acerca de cualquier cosa que quisieren y la pidieren, dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay tanta desunión en nosotros y aún en nuestra propia vida hay tanto egoísmo, tanto interés personal, que nuestro cuerpo de alguna manera está dividido. Porque a veces lo que quiere la cabeza, los pies no le apoyan, lo que quieren el resto del cuerpo, las manos no lo apoyan. Y hay una división terrible. Ahora, si la hay en nosotros, cuánto más en las familias. Y cada día, de alguna manera, estamos viendo familias más y más divididas, con menos acuerdos, con menos unidad. Y esta es la petición de Dios para todos nosotros, que seamos uno, realmente como Él es uno. Pero cada uno tiene que ceder. La Trinidad completa cedió para estar en un orden en relación con nosotros. Ellos, cada uno, se pusieron en mutuo acuerdo para cada uno hacer su parte en unidad, con un solo propósito, con un solo fin, en un solo estado de amor. Y es maravilloso entender eso. En el capítulo 20 del libro de Mateo también, en el versículo 2, la Escritura dice estas palabras: y habiendo convenido con los obreros, esto hablando de aquel hombre que tenía la viña, y fue y buscó obreros en diferentes horarios, dice, y habiendo convenido, habiéndose puesto de acuerdo, habiendo armonizado con ellos, con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Tanto el que salió, el que llegó a las 9, como el que llegó a las 12, como el que llegó a las 3, todos recibieron por convenio, por armonía, recibieron un denario. Pero al final del día hubo conflictos. Se dañó la armonía. Porque los que llegaron temprano reclamaron que cómo era posible que ellos llegando tan temprano y trabajando todo el día recibieran el mismo dinero de aquellos que llegaron en horarios más tarde.
Y en el versículo 13, el dueño de la viña, el que los llamó al principio y convino con ellos por un denario, les dice, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿En qué te molesto? ¿No conviniste, no te pusiste de acuerdo conmigo en un denario al día? Recibe lo que es tuyo y vete. Por eso versículo 14, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero que este postrero, como a ti, reciba lo mismo, porque así fue la conveniencia. Y es maravilloso este texto porque hablando del reino de los cielos, eso indica que tanto el que llegó de niño, como el que llegó de joven, como el que llegó de viejo, todos van a recibir el reino de los cielos por gracia. Por el mismo precio, el precio de la sangre de Cristo. Solo por la fe en Jesús. Porque así fue pactado por Dios y en el nuevo pacto está escrito que la gente es salva por la fe en Jesucristo sin importar si fue el último día de su vida o el último momento de su vida que creyó o que Dios le dio el creer. Recibirán la vida eterna igual que aquel que Dios le dio la gracia de ser apartado desde el vientre o que conoció al Señor muy temprana edad. Todos recibirán por gracia. Cuando hablamos de la armonía, estamos hablando realmente de estar de acuerdo, de convenir algo, de estar en igualdad de pensamientos. En el libro de Lucas capítulo 5, vamos un poquito más adelante, en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 36, vamos allí, Lucas 5, 36. También hay otro texto que habla sobre la armonía y este texto dice estas palabras. Hablando sobre el ayuno, le dice el Señor en el 5:36, le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Por lo tanto, cuando uno se va a vestir, uno dice, combina el pantalón con la camisa, la corbata con el pantalón y la camisa, los correa con los zapatos. ¿Hay armonía entre lo que tengo realmente externo o estoy tendiendo más bien a ser payaso en mi manera de vestir? Mucha gente, la verdad, no les importa lo que se ponen encima sin ver que no armoniza y se ven horribles. La presentación de ellos no tiene decoro y la gente los mira no para admirarlos, los mira para reírse. Es interesante este texto cuando habla de la armonía que deben tener todas las cosas, aún para colocar un remiendo. Hay que mirar realmente si son compatibles las telas en su calidad, en su durabilidad, y si realmente la una va a resistir la otra y si la una combina con la otra realmente. De lo contrario, como dice la Biblia, la ruptura se hará mayor, el daño será peor o la burla será grande. Nosotros, los de nuestra edad, de 40 para arriba, fuimos gente que vivimos en los tiempos donde nuestras madres hacían remiendos y colocaban parches. Yo hice muchos rotos a mi ropa y mi madre aborrecía los rotos en la ropa y eran desagradables los rotos en la ropa. Por lo tanto, ellos colocaban un remiendo. Y el remiendo debía coincidir, las telas debían coincidir, los colores debían coincidir y ellas trabajaban de tal manera de colocar aquel remiendo de tal manera que no se notara mucho que había un hueco ahí. Hoy en día la gente no necesita los remiendos, ellos aman los huecos, ellos aman los rotos en la ropa. Y entre más rotos tenga la ropa, más costosa es. Todo el mundo está en un desequilibrio, no hay armonía realmente. Hoy en día hay un caos. La manera en que la gente hoy en día se viste, combina, es caótica. Y cada uno de alguna manera está reflejando su propio corazón. Cada uno está reflejando la manera en que piensa cada uno. Y de la manera que la persona es internamente, así es externamente. Porque conforme a lo que la gente piensa en su corazón, dice la Biblia, así son, así actúan. Vamos al libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, capítulo 5, también hay allí una amonestación a una pareja que se armonizó, se puso de acuerdo para pecar. Y es la pareja de Ananías y Zafira. Una pareja de esposos que se pusieron en mutuo acuerdo. Hicieron una conveniencia a ellos en secreto de mentirle a la iglesia, ignorando que le mentían era Dios, de mentirle a los líderes, a los pastores de la congregación,
ignorando que le mentían era Dios. Ellos se armonizaron, se pusieron en mutuo acuerdo. Y mirando el texto, Dios también, por su unidad perfecta en que se unieron para pecar, los mató a los dos por el mismo pecado. Tanto el delincuente como el cómplice son culpables, porque los dos se han puesto de acuerdo. El uno a taparle al otro, el uno a ser cómplice del otro. Por eso Dios dice que no seamos cómplices de pecados ajenos. No podemos ser cómplices de ningún pecado y de ningún pecador. Debemos amar. Y callamos en el proceso de ayuda, pero si la persona no cambia, nos toca exponer el pecado y por lo tanto exponer la persona. Por eso en este texto de Hechos capítulo 5, versículo 9, hay una reprensión donde el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro le dice a esta mujer, a Safira, después de que ya su marido ha muerto, después de haber exhortado al marido, le dice, Pedro le dijo a Safira, ¿por qué conviniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué armonizaste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. O sea, hasta que la muerte nos separe. Murieron los dos el mismo día por su propio pecado, por su propia conveniencia, por su propio acuerdo que ellos hicieron. De engañar, de mostrar de alguna manera una piedad falsa, un amor falso a Dios. Y esto es realmente un llamado, porque muchos seres humanos hoy en día se ponen en mutuo acuerdo con el diablo para mentir, para pecar, ignorando que el Dios de los cielos es un Dios de armonía, un Dios que aborrece las cosas que van en contra de Él. Y Dios quiere que nosotros siempre andemos en armonía con su perfecta voluntad, que siempre andemos en armonía con lo que Él nos ha ordenado. En otras palabras, que hagamos lo que Él nos ha mandado. En el capítulo 15 del libro de Hechos, vamos allá un momentico. Capítulo 15, versículo 15. Allí en el capítulo 15 está la historia del concilio de Jerusalén. Hay un desacuerdo terrible realmente entre si se debe o no se debe circuncidar a los gentiles, si se les debe ordenar o no que guarden la ley. Y hay un desacuerdo grande. De hecho, en el versículo 1 vamos a leer, dice, entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, un desacuerdo grande con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para ponerse de acuerdo, para tratar este asunto, para armonizar, para quitar aquel conflicto. Y ustedes pueden leer el capítulo que hubo una larga charla y después de largas controversias, discusiones, testimonios, se llega a una conclusión. Porque hubo armonía, hubo mutuo acuerdo. Y de hecho Dios nos ordena a nosotros los cristianos realmente ponernos de acuerdo, sentarnos a dialogar, pero no para contender o tratar de ganar. No, nos ordena sentarnos para conocer la verdad. Porque la verdad es la que nos une, la verdad es la que nos hace libres de nuestros propios caprichos, de nuestros propios deseos y nos permite realmente ceder o pararnos firmes en la verdad para ayudar a otros. En el versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Es interesante porque ellos se van a poner de acuerdo con Dios. Y por lo tanto van a escudriñar las escrituras para qué dice las escrituras al respecto. Y aquí dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y lo que está escrito en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 12, es lo que de alguna manera algunos están rechazando, que los gentiles son llamados a ser parte de la iglesia, a ser parte de la esposa amada del Cordero. Que Dios amó a los gentiles así como amó a los judíos y que Dios, así como llamó a los judíos, ahora está llamando a los gentiles y que ahora judíos y gentiles tienen que unirse, tienen que armonizar, tienen que aprender a andar juntos. Porque a los dos Dios les ha concedido la misma gracia, la misma bendición, salvación en Cristo Jesús. Por eso el versículo 16 dice, después de esto volveré. Eso es lo que dice la profecía en el libro de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Escuche, y todos los gentiles, y en eso nos incluye a nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
La verdad es que la ignorancia de nosotros acerca de la verdad nos lleva a estar en mutuos desacuerdos, en grandes conflictos, en grandes guerras, en lugar de llevarnos a la unidad que Dios siempre ha querido y Dios quiere que nosotros realmente tengamos. Qué bueno es que nosotros aprendamos a vivir en armonía. Nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad necesitan armonía. A veces nosotros en la locura de nuestras vidas pensamos una cosa y hacemos otra. Queremos hacer algo y terminamos haciendo otra. Por la desunión que hay en nosotros a causa del pecado. Cuando el pecado vino a nosotros, la verdad produjo un caos terrible. Nos separó de Dios. Nos puso en desacuerdo con Dios. Quedamos con el deseo de hacer lo correcto, pero no con la capacidad. Perdimos la capacidad de hacer lo bueno y quedamos con la capacidad de hacer lo malo. Estábamos en unión con Dios y quedamos separados y quedamos unidos a Satanás. Amábamos a Dios sobre todas las cosas, ahora amamos las cosas por encima de Dios. Nos colocaron como administrador de las cosas y terminamos siendo esclavos de ellas. El caos vino a nuestra vida y estamos en un mundo caótico, en un mundo caído. Un mundo que necesita ser restaurado, un mundo que necesita la armonía y el único que realmente se la puede dar es Cristo Jesús. De hecho, mientras que la iglesia esté en la tierra, la iglesia es parte de esa armonía que realmente necesita el mundo. Por eso Dios nos puso como luz y sal. La luz para que realmente resplandezca y las cosas que deben verse se vean y las cosas que no se deben ver también se vean para que realmente seamos alertados. Fuimos colocados como sal para preservar, para darle sabor a este sistema mundano y caído. Pero la iglesia está viviendo en desacuerdo, está viviendo en conflicto. De hecho, el pueblo de Dios está tan dividido en todo. Dividido en propósito, dividido en doctrina, dividido en todo. Cuando deberíamos ser uno solo. Y nuestros hogares están en caos también. La esposa en conflicto con el esposo con la esposa y no hay unidad. Los hijos contra los padres contra los hijos, los patrones contra los siervos contra los patrones, el pueblo contra el gobierno contra el pueblo y estamos en caos y las cosas no se ven mejorar. Y el único que realmente trae esa paz es Cristo Jesús. Por eso necesitamos a Jesús en nuestro corazón gobernando nuestras vidas. Y hoy usted y yo debemos pedirle a Cristo que ponga armonía en nuestras vidas y que ponga armonía en nuestros hogares. Que traiga armonía a nuestras congregaciones y a nuestro país. Que haya acuerdos que realmente nos permitan vivir en paz. Y de hecho la Biblia nos ordena a nosotros orar para que realmente esto suceda. Dice la Biblia que nosotros oremos por los que están en eminencia, por los gobiernos, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Esto es en armonía, porque cada día el caos se está apoderando de la sociedad. Los gobiernos, las políticas, las ideologías, las costumbres de nuestros tiempos están trayendo caos, porque los seres humanos, tanto en las congregaciones como en el mundo, cada día de alguna manera nos apartamos más y más de Dios, a nuestras tradiciones, a nuestras políticas, a nuestros quereres y estamos olvidando la voluntad de Dios, la cual es inmutable, es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La mayoría de las personas cristianas en sus hogares nos estamos habituando al sistema. Cuando Dios nos ordena, no os conforméis a este sistema, a este siglo, a esta manera de vivir, sino renueven, transformen su manera de pensar para que realmente mantengamos la unidad y la armonía con Dios y podamos vivir nosotros quieta y reposadamente en toda manera de vivir. Qué bueno que entendamos esto. Vamos a 2 Corintios también. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Allí también se nos amonesta a que no tengamos relaciones desiguales. Relaciones que no armonicen. Relaciones que no son compatibles. Relaciones en las cuales no hay acuerdo, no hay armonía, no hay unidad. Y por eso dice allí,
en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. No hay armonía en el yugo desigual. Dios prohíbe, como hemos hablado muchas veces, que nosotros creyentes tengamos sociedad con los impíos en todo. Dios no aprueba las sociedades entre gente creyente y gente impía, porque no hay mutuo acuerdo, no hay comunión, no hay intereses iguales. El impío, por estar controlado por una naturaleza caída, tiende a la injusticia, tiende a la ventaja. Aunque hay seres humanos realmente allá que no conocen a Cristo, que tienen honestidad, mucha más honestidad que muchos cristianos, que son mejores socios que muchos cristianos, que la verdad piensan mucho más en el otro que muchos cristianos. Allá afuera hay gente que realmente tiene una moral y una ética que es digna de admirar. Ahora, no por esto estamos diciendo que debemos tener yugos con ellos, no. Porque la orden de Dios es: no os unáis en yugo desigual. Y esto no está hablando solamente para el hogar, esto aplica para el hogar, pero realmente el contexto en que está es de no tener relaciones amistosas y no tener de alguna manera sociedad con el impío. Pero es triste hoy en día saber que la mayoría de cristianos llaman más amigo a los del mundo que a sus propios hermanos. Y la mayoría tienen mayor amistad y mayor relación, y mejor amistad y mejor relación con el impío que con sus hermanos en Cristo Jesús. Y de hecho, esto lo aplicamos también al hogar. A veces nuestras relaciones son mejores con los de afuera que con la propia familia. Y eso es triste, pero es real. Y la vivimos en nuestro diario vivir. Como dice el Señor, y a veces lo justificamos, aunque es una verdad, es difícil ser profeta en su propia casa. Es muy difícil ser profeta en su propia casa. Pero allí es donde debe empezar la armonía. Allí es donde debe empezar a obrar Cristo. Cristo tuvo un hogar en el cual no hubo mucha armonía. Entre él y sus hermanos no hubo mucha armonía. No por causa de él, sino por causa de lo que él era. Tenía una familia numerosa, por mínimo 6 hermanos, incluyendo las hermanas. Pero había conflicto. Pero cuando realmente ellos entendieron que Jesús era el Cristo, cuando realmente creyeron en Él, al menos la Biblia nos muestra que hubo armonía, no sé con todos, pero al menos se muestra que algunos de ellos creyeron en Él, lo siguieron a Él y fueron discípulos de Él después de la resurrección. Pero antes fue conflictiva su relación con su propia casa. De hecho, fue conflictiva su relación con su propio pueblo. Él fue a Nazaret, de donde lo echaron, lo quisieron matar, lo quisieron apedrear, y de alguna manera salió para nunca más volver a su casa, a su tierra, con los suyos, con aquellos que creció, con aquellos que jugó, con aquellos que comió. No hubo mucha armonía y al final hubo un gran conflicto, porque no había mutuo acuerdo entre él y ellos. Ellos no aceptaron lo que él era. Lo rechazaron como el Mesías, lo rechazaron, porque lo conocían realmente dentro del entorno y sabían en qué familia se había criado y cuáles eran sus padres. Y ellos hablaban: no es este el hijo de María, no es este el hijo del carpintero, no se llaman sus hermanos fulano y sus hermanas no están con nosotros. Aquí no hay universidades, aquí no hay colegios, y él nunca fue a un colegio de esos. ¿De dónde aprendió tales cosas? Gran conflicto, gran desunión. De hecho, con el equipo, aún con su grupo de discípulos, hubo mucho conflicto, mucha confrontación. Hubo momentos donde no había mutuo acuerdo, donde habían conflictos, donde habían peleas. Pero Jesús siempre estuvo ahí para hacer armonía entre ellos, para unirlos. Y después de mucho tiempo llegaron a ser sus discípulos. Llegaron a pensar como Él, actuar como Él, reaccionar como Él, porque creyeron en lo que Él era y creyeron lo que Él decía. Y tomaron la decisión de menguar ellos, como dijo Juan. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y en ese menguar pudieron realmente hacer su voluntad y trabajar como equipo al punto de que todos, de hecho todos, fueron capaces de dar la vida
por el Señor. Y la mayoría de sus discípulos murieron de maneras trágicas por amor al Señor. Porque realmente se entendieron, mirad cuán bueno y cuán deliciosos están los hermanos juntos en armonía. Y el que nos une y nos da armonía es Cristo Jesús, nada más. No es el mismo techo, no es el mismo televisor, no es la misma mesa, no es la misma comida, aunque eso es bonito estar juntos en todas esas cosas. El que realmente une nuestras vidas y nuestros corazones es Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, nuestro Señor y nuestro Salvador. El que pagó por nosotros, el que tomó nuestros pecados en el madero, el que los sepultó y aquel que los dejó enterrados, aquel que resucitó, subió a los cielos y abrió la puerta de los cielos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el que nos da unidad. Y mientras que el esposo, la esposa y los hijos no busquen realmente con todo interés a Cristo, habrá conflictos hasta el final. Habrá conflictos hasta el final. Y nosotros los creyentes tendremos conflictos con el mundo si realmente vivimos de una manera piadosa. De hecho, está escrito, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. El mundo está en contra del cristianismo y el cristianismo predica un mensaje que el mundo no acepta. El mundo no quiere a Cristo. El mundo quiere sus propios héroes, sus propios salvadores, sus propios señores, pero no a Jesús. La pregunta es, ¿a quién quieres tú? ¿Y en quién están puestos tus ojos? Qué bueno que nosotros entendamos. Queremos ver por algunos días este tema y hablar de algunas cualidades que necesitamos en nosotros para contribuir con la armonía en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Por eso es necesario reconocer la necesidad de desarrollar las capacidades y valores personales para tener armonía en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. La armonía en el hogar debe comenzar entre esposa y esposo. Dios creó la mujer en armonía con el hombre. Y para que esa armonía fuese pura, real, la mujer fue sacada del hombre, tomada de la misma carne del hombre. Por eso cuando Dios trajo a la mujer al hombre, allí en Génesis 2, 21 en adelante, Adán entendió bien la armonía que había entre ellos dos. Una armonía que él no vio, no consiguió con el resto de creación. Porque cuando Dios le puso la tarea de ponerle nombre a todos los animales, y él nombró todos los animales, dice la Biblia muy clara que él vio que no había nada que armonizara con él. No había nada que se pareciera a él, no había nada conforme a su propia naturaleza, nada compatible, nada que lo hiciera completo. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré algo compatible, algo que esté en mutuo acuerdo con él, algo que realmente sea de su propia naturaleza, algo que realmente encaje en él, algo que lo haga uno, que lo complemente, que lo haga completo. Entonces creó la mujer. Y al Adán entender bien esa armonía, entender bien esa perfección, entonces él dice estas palabras, esto, hablando de su amada esposa, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Armonía, compatibilidad, mutuo acuerdo, unión. Qué bueno es mirar cómo Dios hizo todas las cosas y la necesidad que hay de la armonía en nosotros. Por eso mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna, vida que permanece. Hoy en día parecemos, como decimos comúnmente, aunque hoy en día la verdad parece que no está funcionando muy bien este refrán, pero decimos que hoy vivimos como perros y gatos. ¿Y por qué digo que no es muy compatible? Porque vemos los perros y los gatos viviendo en armonía, viviendo juntos. En nuestra casa tenemos perros y gatos. Ellos juegan, molestan, pero viven juntos, juegan juntos, duermen juntos, comen juntos en el mismo plato y no pelean. De hecho, algunos ceden para que el otro coma. Alguno deja la cama para que el otro duerma. Pero no sucede eso a veces entre nosotros los seres humanos. Nosotros codiciamos, peleamos, discutimos, pasamos por alto.
Por eso digo que no es muy compatible. Tenemos que pedirle perdón a los perros y a los gatos porque estamos hablando mal de ellos al compararlos con nosotros. A veces ellos viven más en armonía que nosotros. La creación tiene armonía. Y a pesar de que el pecado la ha afectado, logran vivir en armonía, logran vivir en manada, logran vivir juntos. Y de hecho vemos cómo algunos defienden a los otros y dan la vida por otros, cosa que a veces no sucede entre nosotros. Qué bueno que nosotros meditemos y pensemos realmente en la necesidad que tenemos de vivir en armonía. La mujer es creación de Dios para complemento armónico del hombre. La armonía entre el esposo y la esposa reflejan la armonía que existe en el Dios Trino. Por eso dice, los haremos imagen y semejanza nuestra, varón y hembra. Y habla de esa unidad que hay en ellos, en el espíritu. Y también esa misma unidad que Dios proveyó también en la carne para que fueran uno solo. Pero hoy en día es difícil, la verdad. Tanto a veces unirnos en espíritu como unirnos en la carne el uno con el otro, por los intereses personales que cada uno de alguna manera tiene y porque de alguna manera no cedemos para que la armonía se vea entre nosotros. Y no es la armonía de mi esposa conmigo ni la mía con ella, es la armonía de Dios entre los dos. Por eso es necesario que estudiemos y aprendamos realmente a mirar lo que Dios quiere que se vea en nosotros. Esta armonía no solamente es una armonía en la creación del hombre y la mujer, debe ser también en la convivencia diaria. La armonía entre los hijos es resultado del ejemplo armónico de los esposos. La armonía de la iglesia es resultado de tener familias armónicas. Y eso sí que nos falta hoy en día. Armonía. Hay demasiados conflictos entre nosotros en el hogar y hay demasiados conflictos en la iglesia, porque los conflictos que tenemos en los hogares los trasladamos con las personas conflictivas que van al hogar. Allí en las iglesias tenemos maridos infieles, esposas infieles, maridos regañones, mujeres regañonas, esposos desobedientes, esposas desobedientes, hijos desobedientes, gente deshonesta, mentirosa. Toda esa es la comunidad de la congregación, que están allí porque son así en el hogar. Y lo que realmente está en el hogar se traslada a esa familia grande. Y allí se viven los mismos conflictos que cada uno vive en su casa, o cada uno traslada los conflictos de su casa a la congregación. Y sucede lo mismo en las empresas. Tenemos empresas en caos por su personal, porque allí llega cada hombre y cada mujer, tal como es en su casa. Y los conflictos de su casa se llevan al trabajo, y los conflictos del trabajo se traen al hogar. Y esto sucede terriblemente en las iglesias, porque los conflictos del hogar los llevamos a la congregación, y los conflictos de la congregación los traemos al hogar. Y estamos sufriendo, porque no tenemos unidad, no tenemos armonía, no tenemos acuerdo. Y qué bueno que nosotros pensemos en estos principios y realmente busquemos al Señor. La mayoría de nosotros exigimos que haya armonía en el hogar, en la iglesia, sin echar las bases para disfrutar esa armonía. Queremos la armonía, pero no queremos ser parte de ello. Como en los hogares, todo el mundo quiere comida, pero pocos trabajan por ella. Todos queremos bienestar, pero pocos contribuimos con ello. Queremos beneficios, pero a expensas de la esclavitud de otros. Y así no funcionan las cosas. La Biblia realmente nos enseña que para que haya armonía, todos deben trabajar. Jesús es muy claro, mi Padre trabaja, yo trabajo, el Espíritu Santo trabaja, todos los tres trabajamos. Por eso ordena que todos realmente aportan y todos debemos aportar. No es trabajo de uno solo, es trabajo de todos. Así que vamos a estudiar algunos principios claves para convencernos de la necesidad de tener armonía en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras vidas y por lo tanto también en las congregaciones. Y es necesario que realmente trabajemos en ello. Jesús, hablando con sus discípulos, ellos dividieron un día el grupo
solamente por un querer. Dos de ellos quisieron y le pidieron a Jesús que en el reino de los cielos, cuando Él se sentase en el trono, lo sentara al uno a un lado y el otro al otro. Y de hecho ahí estaba la mamá de estos muchachos ayudándolos, porque ellos la usaron a ella para pedirle este favor a Jesús. Jesús les explica que eso no está en sus manos el hacerlo, porque eso realmente está reservado por el Padre para lo que el Padre quiso. Y de hecho estaríamos sentados con Él a la derecha. No uno a la izquierda o a la derecha, no, estaremos sentados a la derecha con Cristo y estamos sentados. Realmente la Biblia dice que estamos sentados con Él allí. Pero después en ese mismo texto vemos cómo los demás entraron en conflicto. Cuando supieron la petición que estos dos habían hecho, también se pusieron a pelear. Porque cada uno tiene sus propios intereses. Cuando cada uno quiere estar sentado en la misma silla, habrá conflictos. Cuando todos queremos gobernar, cuando todos queremos mandar, cuando todos queremos que se haga lo que nosotros deseamos, entraremos en conflicto con todos, porque todos los demás quieren lo mismo. En el cielo inició un conflicto, un desacuerdo entre un ángel muy grande que era un querubín, el cual se llamaba Lucero, que hoy se llama Satanás. Él fue puesto en un puesto de preeminencia. Y quiero terminar esta parte con este ejemplo. Él fue colocado en un lugar de preeminencia. Vamos un momentico al libro de Ezequiel, por favor. Y fue colocado allí para guardar el trono de Dios, para que todo funcionara bien, para que todo tuviese armonía, pero él mismo entró a traer conflicto. Y quiero tocar ese texto porque aunque muchos de nosotros queremos y damos mucho para que haya armonía, nos damos cuenta que el peor enemigo de la armonía es el orgullo, la soberbia personal. Y eso incluye nuestros deseos de ser o de estar o de querer. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Había armonía completa en él. Desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Miren, la maldad quita la armonía en nuestras vidas, quita la armonía en nuestras relaciones. Y ese mal tan grande que se manifestó en Satanás es uno, y fue orgullo. Orgullo. Se enalteció, se ensoberbeció por su posición. A veces la posición de ser esposo nos da soberbia. La posición de ser esposa, la posición de ser hijos, la posición de nuestras familias nos trae soberbias. Y la soberbia, recuerde que se manifiesta en enaltecimiento o también se manifiesta en menosprecio. Se manifiesta en sentirnos grande o en hacernos sentir grande cosa o en hacernos sentir poca cosa. Para cualquiera de los lados es un orgullo que no nos permite pensar con cordura, que no nos permite pensar con una mente abierta. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, porque él empezó a hablar con el resto y a ponerlos en mutuo acuerdo con él, pero en desacuerdo con Dios. Y en las congregaciones y en los hogares hay cantidad de personas que realmente quieren que la gente esté a su favor, sin importar que estén en contra de Dios. Y contendemos porque la gente esté conmigo, piense como yo, sin importar si están en desacuerdo con Dios. Y por eso pecamos. Y por eso muchos salen de las congregaciones, Dios los echa, así como fue echado Satanás del monte de Dios, dice versículo 16, y fue arrojado entre las piedras del fuego, después de ser un querubín protector, después de ser un querubín armonizador, de ser uno que ponía orden allí en el trono de Dios. ¿Y todo debido a qué? A que se enalteció su corazón a causa de su condición. Era hermoso. A veces a nosotros lo que nos trae conflictos, sencillamente la posición, los recursos, bueno, miles de cosas nos traen a nosotros conflicto, que realmente nos llevan a estar en desacuerdo los unos con los otros. Y de esta manera corrompemos la sabiduría que Dios nos dio a causa de lo que nosotros tenemos o queremos y somos apartados o creamos conflictos, como pasó en el caso de Satanás. Su soberbia, el deseo de estar arriba, el deseo de querer ser algo distinto de lo que ya era. La mayoría de los seres humanos están descontentos de lo que Dios ya hizo de nosotros. Hoy en día tenemos a los hombres inconformes, descontentos de ser hombres. Las mujeres inconformes, descontentas de ser mujeres. Los niños
descontentos de ser hijos, de ser siervos. Y cada uno está tomando decisiones de ir en contra de, en estar en desacuerdo, de desarmonizar y arman ruido y conflicto, que es molesto a los oídos de Dios, molesto a los ojos de Dios. Porque la creación cada día deja de darle la gloria a Él, porque deja de sonar como debe sonar, deja de ser lo que debe ser. Y eso sucede en nuestras vidas. Qué bueno que entendamos la necesidad de la armonía en nuestras vidas para darle la gloria a Dios y adorarlo a Él, porque hizo todo en armonía, todo lo hizo en mutuo acuerdo. Todas las cosas dependen la una de la otra y todas fueron hechas para que trabajen como una sola y para un solo propósito, la gloria de Dios. Qué bueno que entendamos y estudiemos y reflexionemos. Anhelo de todo corazón que la armonía que hay en Dios Trino la haya en ti y en mí, la haya en nuestro hogar, en nuestras congregaciones. Y doy gracias a Dios porque un día Dios la va a traer al mundo completo. Porque Él va a gobernar a este mundo bajo los principios de Él, el gobierno de Él, las leyes de Él. Y un día vamos a estar en un cuerpo perfecto, semejante al de Él, donde vamos a estar en mutuo acuerdo con Él en todo, al 100%. Andaremos para donde Él va, diremos las palabras de Él, tendremos el gozo perfecto de Él porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y ese día llegará muy pronto. Pero mientras tanto, tenemos que crecer en el querer de la armonía de Dios y esforzarnos en el hacer para estar en la armonía de Dios. En una próxima charla continuaremos mirando estos principios, estos valores que nos permiten vivir en armonía. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre eterno, Dios armonioso, Dios perfecto, te damos la honra y la gloria a ti porque no hay otro Dios tan armonioso como tú. De hecho, eres el único Dios, no hay más. En ti está la suma de la armonía, la suma del acuerdo, la suma de la plenitud de la unidad. Y damos gracias a Dios porque todo eso que tú eres, nos lo has querido darnos y nos lo has dado cuando nos hiciste a imagen y semejanza tuya. Y Padre, sabemos que el pecado trajo desunión, trajo ruido, quitó la armonía. Pero gracias porque tú nos la has devuelto en Cristo Jesús. Porque Él es la imagen perfecta tuya y ha venido a nuestra vida para traer armonía, traer acuerdo, traer realmente unidad a tu pueblo. Rogamos por esa unidad para nuestra vida, nuestros hogares, nuestras congregaciones y para nuestro mundo. Por eso clamamos por tu segunda venida. Por eso decimos hoy con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Necesitamos el gobierno tuyo, no solamente en nuestra vida, sino en el mundo en que vivimos. Pero gracias por gobernar nuestra vida y oramos para que realmente el gobierno tuyo se manifieste, trayendo paz a nuestras vidas y a nuestras familias y a nuestras congregaciones. Padre, descansamos en ti y en la obra tuya por tu Hijo y por tu Espíritu a través de las Escrituras. Tu bendición sea para con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia y amigos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.